Bueno, vamos a dar inicio esta noche. Quisiera, de parte de la UVL, darle la bienvenida a todas y todos. Creo que estamos aquí familia, casi, ¿verdad? Sí. Bueno, familia extendida, familia querida y, ¿verdad? De lejos y de cerca. Y nos alegra mucho estarnos encontrando estos miércoles para compartir y para enriquecernos y para sobrellevar juntos y juntas la situación que estamos viviendo en nuestros países y en nuestras familias, ¿verdad? Seguramente hay personas aquí que están lamentando enfermedades y fallecimientos de personas cercanas y extendemos nuestro cariño y solidaridad para todos y todas. Texia, ¿vas a hacer algún anuncio antes de empezar? Sí, tengo un anuncio para todos, para todas. Para el día 17 de octubre estamos iniciando un curso libre llamado Los Tres Pablos. Y bueno, el curso libre es un curso sin requisitos, donde pueden participar todos aquellos que están interesados en aprender un poco más del texto bíblico. Y en noviembre tendremos, el día 21 de noviembre, inicia un curso de hermenéutica filosófica, que la va a hacer el doctor Juan Esteban Londoño, que nos va a estar acompañando a distancia igual, así que quedan invitados y invitadas a participar. Y bueno, antes de dar el paso a la profesora Elizabeth, indicarles que esta es una secuencia de conferencias. Luego de esta ya viene otra conferencia del profesor Martin Hoffman, titulada, les digo enseguida, ¿por qué Dios permite esto? Dios y la pandemia. El día 14 de octubre, también a las 5, por este mismo medio, por Zoom y por Facebook. Bueno, muchas gracias, sean todos y todas bienvenidos. Por esta misma emisora y por este mismo canal. Está bueno, muy bueno. Me da un enorme gusto presentarles a Nidia. Para la mayoría de nosotros, de quienes estamos aquí, no necesita mucha presentación. Nidia es egresada con maestría en Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica, también es politóloga, fue vicerrectora de la UVL, coordinadora del Instituto Bíblico Pastoral durante muchos años, ahora pensionada y lo ha tomado en serio para estar con su familia. Así que le agradecemos mucho que comparta con nosotros. También, por supuesto, Nidia ha tenido ya más de 25 años de experiencia pastoral. Con 35 ya. Dios mío, bueno. Con la Iglesia Metodista Wesleyana aquí en Costa Rica y experiencia a lo largo de América Latina en formación pastoral. Así que me entusiasma mucho escuchar lo que Nidia nos va a compartir sobre el quehacer pastoral en el contexto del COVID-19. Adelante, Nidia. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que estoy muy contenta de verles y de oírles a todas y a todos. Es cierto, estamos en familia, nos conocemos, pero me imagino que ahora ya al estar en Facebook, entonces habrá más personas que se unan a nosotras y a nosotros. Entonces, pensando en eso, es que he organizado esta conversación en varias partes. Una es una pequeña introducción sobre el acompañamiento pastoral, tratando de recordar algunos elementos teóricos del acompañamiento pastoral. Eso espero no demorarme mucho.
Y luego, entonces, vamos a trabajar los contextos, tanto el contexto sanitario, el contexto político-económico y el contexto eclesial. En algún momento me gustaría lanzar alguna pregunta y entonces tal vez 2 o 3 personas en este primer momento, cuando yo la lance, puedan contestar, participar. Y claro que al final vamos a tener un poquito más de espacio, ¿verdad? Pero la idea es eso. Primero quiero comenzar recordando una reflexión de Elsa Tames. La doctora Elsa Tames escribió para lecturas diarias de la Iglesia Morava de este año una pequeña reflexión que dice así, dice, saber vivir en medio de la adversidad es un gran don, porque la vida no consiste en ser feliz ininterrumpidamente, ni en sufrir y lamentarse todo el tiempo. A veces nos caen desgracias inesperadas y sufrimos. De pronto nos hace feliz un evento extraordinario o de la cotidianidad. Lo importante es saber beber la copa de la alegría y también la copa de la amargura. Así, cuando llegue el tiempo de cerrar los ojos para siempre y unjan nuestro cuerpo, seremos capaces de decir como Jesús, han hecho una obra maravillosa. Bueno, ¿de qué se trata el quehacer pastoral? Casualmente, una de sus tareas es la de transmitir habilidades y destrezas para que ese gran don pueda ser desarrollado a fin de vivir en medio de la adversidad y del gozo. Quisiera ahora iniciar entonces con el marco teórico del acompañamiento pastoral. Vamos a hacer un pequeño repaso de este marco teórico. Los desafíos de las pandemias, y digo pandemias en plural porque tenemos la pandemia sanitaria, pero desde antes teníamos la gran pandemia político-económica, o sea, la gran crisis del sistema, llevan a pensar cómo se lleva a cabo la Missio Dei, tanto en lo micro, que podríamos circunscribirnos a lo micro en lo que tiene que ver el templo y el quehacer cotidiano de las iglesias, y en el macro y en el contexto macro como es el testimonio al mundo. En el acompañamiento pastoral se develan el amor y el desamor. Pero el desamor revelado no es para culpabilizar, sino para identificar la carencia que en ese momento tienen las personas. Esa carencia nos desafía a pensar en la competencia que debemos despertar para que se genere la responsabilidad personal y colectiva que provocó esa falta o carencia. Una vez identificada la carencia, la competencia y las responsabilidades, entonces buscamos los caminos necesarios para alcanzar la transformación. De ahí que debamos analizar los contextos en el que se incuba, o sea, el nicho en donde se da la carencia. Recordemos que el acompañamiento pastoral responde a varias preguntas. ¿A quiénes se acompaña? Entonces, partiendo del concepto anterior, podemos decir a las personas carenciadas. ¿Cómo se manifiesta esa carencia? En forma de vulnerabilidades como las tensiones familiares, las violencias, la gobernanza, entre otras. Por eso, al comprender el contexto por eso, al comprender el contexto en el que nos desenvolvemos, debemos hacer opciones por fortalecer a quienes más sufren las consecuencias de esas carencias. ¿Por qué se les acompaña?
Recordemos que el desamor es ruptura de la solidaridad, ruptura de los vínculos afectivos y es testimonio de la ausencia de Dios. Esa ausencia que se puede ver como pecado personal y como pecado socioestructural. ¿Con qué se les acompaña? Con apertura de escucha. Esto implica que la persona que acompaña, es decir, el acompañante, debe de tener una actitud porosa, empática, con disposición a escuchar, a observar acuciosamente, con toda la responsabilidad para identificar juntos, la persona que acompaña y la que es acompañada, las carencias personales y estructurales. Dentro de las estructurales podemos decir las políticas, las económicas, las culturales, entre otras. Construyendo juntos las competencias para identificar las alianzas necesarias para alcanzar esas competencias y asegurar el camino o la trocha de la transformación. A mí me gusta más pensar en trocha porque en realidad no es un camino hecho, es un camino que vamos construyendo. Y empezamos como los campesinos, nada más que primero haciendo con pico y pala, ¿verdad? Señalando el camino. ¿Cómo se les acompaña? Bueno, no hay muchas fórmulas, pero algunas cosas que me puedan ayudar es identificando la historia de vida personal y familiar para ubicar allí las acciones de la persona que se acompaña. Identificando las funciones, roles e identidades de género. Visibilizando las culturas. Recordemos que tenemos una cultura dominante, pero también hay culturas alternativas, como puede ser la cultura familiar o también puede ser la cultura que se genera en el desarrollo de la fe y de otras espiritualidades. Visibilizando el poder, tanto el poder impuesto como los poderes posibles. Poniendo en la balanza las responsabilidades de las gobernanzas, fortaleciendo, creando alianzas para así distribuir la locura. Eso es un término que utilizo muchos, es la distribución de la locura o la distribución de, digámoslo así, de las enfermedades. Entonces, es un término usado por Alfredo Moffat y que a mí me ha ayudado muchísimo. Bueno, quisiera saber si hasta aquí vamos bien, si han ido comprendiendo, si el repaso estuvo rápido o no, si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar, pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta que hacer y entonces sobre lo que hemos conversado hasta ahorita, si no podemos seguir adelante, así es que voy a dar unos minutitos. Veo muchos saludos, me parece muy importante que nos estemos saludando. Sí, son todos saludos, profesora. Muy bien. No hay preguntas sobre esta primera parte. Sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a entrar a los contextos. Aunque el contexto sanitario no es el primero, sí voy a hablar de él primero, el contexto sanitario. Las pandemias sanitarias de los siglos XX y XXI. Tuvimos dos pandemias y dos epidemias muy importantes. Dos pandemias en el siglo XX y dos epidemias en el siglo XXI. La primera pandemia sanitaria del siglo XX fue el VIH-Sida. Según algunos datos publicados por ONU-SIDA, cerca de casi 75 millones de personas se contagiaron de VIH en el mundo desde el inicio de esta pandemia y unos 32 millones perdieron la vida como consecuencia de la enfermedad. Recordemos que uno de los impactos negativos de la forma como se manejó esta situación fue la discriminación y los estigmas sociales. Impactos que aún hoy, lamentablemente, a nivel eclesial se viven como si fuera el primer día. Lección aprendida de esta pandemia es que la inclusión,
el respeto y la aceptación son actitudes que forman parte del proceso de prevención de esta y de cualquier otra pandemia sanitaria. La segunda pandemia es la gripe porcina o influenza A, o conocida como H1N1. Esta apareció en el 2009 en Estados Unidos y se contagiaron más de 100 millones de personas. Se hospitalizaron casi 1 millón de personas y murieron solo en Estados Unidos cerca de 75,000 personas. Dentro de las medidas tomadas estuvo el cierre de escuelas por un periodo corto de 1 día a 14 días máximo. Se hicieron pruebas de la presencia del virus en los alimentos. Los pacientes más afectados y que llegaron a las unidades de cuidados intensivos fueron, por ejemplo, los que presentaban obesidad. Esta gripe se transmite por estornudo, por tos o por contacto directo con la persona contagiada. Por tanto, ¿cuáles medidas se recomendaban? El distanciamiento social, el cubrirse el rostro al toser o estornudar y el lavado de manos, que mostraron ser eficaces para detener el contagio. En el 2003 llegó la epidemia conocida como síndrome respiratorio agudo severo, o sea, SARS, y se propagó a 29 países por medio de las fronteras, por medio de los viajes aéreos. El proceso de investigación desarrollado en Vietnam y comunicado a la Organización Mundial de la Salud permitió conocer rápidamente el origen y desarrollo de esta enfermedad. Esta epidemia es una neumonía grave que afectó al personal de salud en todos los países donde se esparció. Se aprendió de esta experiencia que se deben aislar a los pacientes con gripe que presentan síntomas severos, en especial síntomas respiratorios, y trabajar cómo se da el proceso de salto de estas enfermedades que están presentes en los animales y que luego pasan a los humanos. Y luego, en el 2012, llegó la epidemia síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, que apareció, es un coronavirus también que produce dificultad para respirar, produce tos y fiebre. Igual que las anteriores enfermedades o epidemias y pandemias, saltan de animales a humanos. Se propaga entre personas de contacto cercano, su periodo de incubación va de 2 a 14 días. Algunas personas son asintomáticas. Afecta gravemente a los adultos mayores y a la población con alguna enfermedad crónica no controlada. El MERS está presente en 27 países. No hay medicamento específico para combatirlo. Y se dieron las siguientes recomendaciones en el 2012. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón, entonces hay que usar un desinfectante a base de alcohol. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo cuando se tose o se estornude y luego arrojarlo a la basura. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. Evitar el contacto cercano como besar, compartir vasos o compartir utensilios de comer con personas enfermas. Limpiar y desinfectar las superficies tocadas con más frecuencia como los juguetes y los picaportes o los llavines de las puertas. Y si se entra en contacto con animales, hay que lavarse las manos inmediatamente después y así evitar la propagación. Se sospecha que el MERS es transmitido de los camellos. ¿Ok? Bueno. Si nosotros nos damos cuenta, entonces las recomendaciones del COVID son simplemente aprendizajes de las dos pandemias y de estas dos epidemias. Porque igual que las anteriores, ¿verdad? Cuando salieron se desconoce cómo combatirlas, ¿verdad? Esta pandemia muestra que su transmisibilidad y su mortalidad son mayores que las pandemias y que las epidemias anteriores. Además, no hay población que presente inmunidad.
En cambio, con la influenza, hay la población adulta mayor tiene una cierta inmunidad y como ya se tenían tantos medicamentos para gripes, entonces resultaba más fácil controlar un poco la H1N1. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos un contexto sanitario que venía desplegándose y que a nivel epidemiológico fueron tomando esas medidas y con esas medidas lograron detener un poco los contagios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todo eso junto se aplica para el COVID. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, me voy a devolver un poquito por los comentarios. Muchas gracias. Sí, a mí también me gusta mucho, dice Sarita, el uso de trocha como camino para recorrer un camino no acabado. La distribución de la locura, un punto de vista psicopolítico, podría ser. El asunto es que la persona individualmente no tiene toda la potestad para resolver las carencias. Por tanto, tenemos que recordar que somos personas siempre en relaciones y que esas relaciones hay que potencializarlas. Dentro de las relaciones, nosotros no podemos perder el punto de vista de ciudadanos. Entonces estamos en un contexto para ejercer una ciudadanía y también exigir, ¿verdad?, el cumplimiento de los asuntos que requieren esa ciudadanía. Por eso es que el problema de una persona no es un asunto totalmente personal. Lo personal es político y lo político también es personal. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos hablado de cómo llegamos al COVID y las medidas que se toman? Muy bien. Voy a dar un chancecito, mientras tanto sigo adelante. Vamos ahora brevemente a analizar el contexto político-económico. Quiero de una vez informarles que yo me circunscribí a los análisis que se desprenden del Observatorio de la Crisis y especialmente de Wim Dirgens. Entonces, por eso hago un pequeño análisis, nada más. Arribamos al siglo XXI con grandes desafíos políticos y económicos. Wim nos dice, estamos sumidos en una crisis económica, ecológica y social como nunca antes había conocido el capitalismo global. Estamos asistiendo al final de la globalización feliz y a la demolición de la bella época del neoliberalismo. Esto decía Wim en años anteriores. En la cotidianidad de esta crisis se expresa mercadeando la pobreza a fin de mantener el status quo. No es una crisis, decían, es una estafa, decían algunos eslogans de las manifestaciones en Europa. Decían los manifestantes, no es una crisis, es una estafa. Nos han privado de la sanidad, de la educación y del agua. Y en efecto, no hay otro nombre mejor para explicar el hecho de que los grandes capitales privados están saliendo reforzados de la crisis, mientras que la mayoría, mujeres y hombres, pierden empleo, vivienda, sanidad, educación, pensiones y derechos sociales conquistados en el último siglo, manifiesta Wim. A nivel planetario hay dos contrincantes, los que siguen apostando por un mundo global
dominado por el patrón dólar y su representante Estados Unidos de Norteamérica, y los que buscan un mundo multipolar. Y en esta tensión de fuerzas aparece el coronavirus, en el país que representa la visión multipolar en ese momento, China. Ambos grupos se acusan de ser los creadores de esta pandemia a fin de tener un chivo expiatorio para justificar la crisis global biológica, petrolera, financiera, ¿verdad? Hay un artículo que hizo Wim que se llama Coronavirus y Guerra de Big Data, que podrían acceder. En ese artículo nos dice, estamos en medio de una gran crisis sistémica, de la cual ni la nueva formación social emergente en torno a la nueva ruta de la seda y bajo la iniciativa de Pekín saldrá ilesa. Sin embargo, estará en posición más sólida para poder salir adelante que el occidente anglosajón. China, también Rusia y la India tienen el oro suficiente para respaldar su moneda en un momento de colapso bursátil, económico y sistémico, dice Wim en marzo de este año. Lo que, en resumidas cuentas, lo que sí resulta cierto es que las medidas sanitarias tomadas para afrontar el COVID permiten que la pugna entre estas dos propuestas planetarias se facilite. ¿Qué conviene a América Latina y el Caribe? Hemos conocido, desde que fuimos conocidos por las posiciones imperialistas, como fue en el pasado España, Inglaterra, Francia, y en el presente, en el caso de América Latina, Estados Unidos, estas posiciones imperialistas han devastado a las poblaciones, llevándolas a la pobreza histórica y coyuntural. La otra opción, la que no hemos experimentado en la región, porque no nos han dejado algunos países que han intentado hacerlo, viven en un bloqueo permanente y meten a estos países en una pobreza sistémica e histórica. Sin embargo, esta opción que aún no hemos experimentado, tal vez permitiría que los aires de la región se renueven siempre y cuando se apunte a una vida digna de la creación. Cuando hablamos de creación, hablamos de todo, entorno y sociedad. Y tal vez se faciliten expresiones de autonomía y determinación de los pueblos y territorios. Pero mientras tanto, ¿cómo afrontamos la crisis financiera, biológica, petrolera y sanitaria entre los pueblos movidos por las espiritualidades y religiones de la región? Nos vamos, por supuesto, en este caso, a circunscribir al contexto del cristianismo. En este caso, hablamos del acompañamiento pastoral desde esta espiritualidad concreta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, es cierto, que nos dice el padre Antonio que el coronavirus también en un principio sí hubo un discurso racista, sí, por Estados Unidos, lamentablemente hacia China, principalmente de parte del presidente, ¿verdad? Y por lo menos aquí en Costa Rica también se dio eso al principio y sobre todo se facilitaba por la forma como se daban los informes oficialmente. Cuántas personas estaban con COVID si eran extranjeras y cuántas si eran nacionales. Lamentablemente, sí. Hay una de Facebook. Ajá. Sí, Senia nos dice, me doy cuenta que las pandemias cada vez se van complicando, las afectaciones cada vez van siendo más fuertes y van afectando a una mayor cantidad de personas. Esperaríamos mayores situaciones en las actuales, todos los niveles que nos ha traído el COVID. Bueno, esa es la lectura que uno hace cuando investiga este asunto de las pandemias.
Hay mucho por investigar todavía, hay mucho por decirse, falta mucho. Pero sí se ve que hay un crecimiento en las complicaciones. Quizás, por un lado, porque la crisis política y financiera, al mantenernos en una condición de empobrecimiento y de gran distanciamiento social, se han perdido los accesos para tener los accesos a los servicios sanitarios de parte de la mayoría de la población. Eso podría ser una respuesta. A eso le podríamos sumar, Senia, también que la globalización ha intentado en la mayoría de los países privatizar el acceso a la salud, a la educación, a la información, y por supuesto que entonces la gente no puede controlar sus enfermedades, mantenerlas como ellos pretenden controladas, ¿verdad? Y entonces eso hace que las personas estén más vulnerabilizadas de cómo se creía que estaban. Si no hubiéramos estado en esa crisis económica tan terrible y de eliminación de tantos derechos, yo creo que tal vez el COVID y tal vez estos coronavirus no nos hubieran afectado tantísimo. Ahora, por eso es que no podemos perder de vista el contexto o el nicho en el que se desencadenan estas pandemias, ¿verdad? Y estas epidemias. No es casualidad que en contextos de tanta injusticia social se genere esta gran vulnerabilidad sanitaria. Vamos a ver qué otra cosa hay aquí. Bueno, Alfredo, psicoterapia, sí, exactamente, Sarita. Es en psicoterapia del oprimido donde Alfredo Moffat utiliza el término de la distribución de la locura, entre otros aspectos. Sin perder de vista el contexto político, económico, estructural de la globalización, y sin perder de vista este proceso sanitario, vamos a entrar al contexto eclesial. Sí tiene toda la razón Daniel Roberto cuando nos dice que la enfermedad se ha politizado. En realidad todas las enfermedades se politizan. Pero ahora, gracias a los medios de comunicación y a las redes, resulta más evidente. Disculpen, me voy a tomar un poquito de agua porque estoy con una tos. Pero no se asusten, no es coronavirus. Bueno, tenemos aquí con nosotros también, nos acompaña el profesor Edwin Mora. Creo que está por ahí. Le podemos ceder este espacio un momentito para que salude. Mientras la profesora llega, podemos escuchar a don Edwin para que salude a nuestra audiencia. Don Edwin, ¿está por ahí? Sí. Les saludo cordialmente a todos y a todas. Les pido disculpas que tuve unos impedimentos para entrar a tiempo, pero bueno, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Gracias. Bueno, vamos a ver el contexto eclesial. En el contexto eclesial, de la noche a la mañana nos vimos con desafíos estratégicos impuestos, ¿verdad? Estos desafíos, bueno, ¿cuáles fueron? Cierre de fronteras y aeropuertos, distanciamiento social,
confinamiento en burbujas de convivencia diaria, cierre de espacios donde se aglomera mucha gente, como los templos, los estadios, los gimnasios, las calles. Consecuencias para las iglesias. Por lo menos yo voy a enumerar algunos y ustedes van apuntando otros ahí en el chat. Consecuencias. No hay visitas al hogar para evangelizar o para orar por las personas enfermas en la casa y en los hospitales. No hay celebraciones litúrgicas ni estudios bíblicos. No hay celebración de sacramentos. Los gestos de solidaridad y consolación por las personas fallecidas también quedaron paralizadas. El acompañamiento a personas vulnerabilizadas por la violencia de género también quedó vacío. No se dieron ministerios, no se podían mantener los ministerios de la comensalía, el ministerio del hospedaje, entre otros ministerios que hace la iglesia. Y por otra parte, al no haber estas actividades, se vulnerabiliza el sostén de los equipos pastorales y de los templos. Muy bien. Desafíos eclesiales propiamente dicho son estos últimos. El primer desafío que engloba a todos estos elementos es el de generar una comunicación empática, efectiva, solidaria y concreta con la comunidad de fe y sus burbujas de convivencia. ¿Cómo lo hacemos o cómo se ha hecho? Algunas personas líderes han usado Zoom gratuito o Zoom pagado, Skype, WhatsApp, Facebook, entre otros medios. ¿Qué hacen por ese medio? Celebraciones litúrgicas, estudios bíblicos, visitas a familias o células. ¿Cuál es el énfasis? El litúrgico. Entonces la pregunta, ¿cambió la liturgia? ¿Cambió la liturgia? A veces agregaron oración de intercesión por las personas con COVID. A veces nombran específicamente a la persona o la familia afectada. Pregunto, ¿hay estudios bíblicos que ayudaron para contextualizar el COVID y el acompañamiento? Quiero ahí ver qué plantean ustedes. ¿Sí? El duelo, ¿sí? También el duelo aparece congelado, muy bien. La pérdida de muchas personas, la dificultad, ¿sí? La gran dificultad para hacer los ritos, claro que sí. El acompañamiento pastoral, suspendidos. Mira, y es que la persona no siente que está suspendido, siente que está congelado, que es peor. Cuando la persona ha vivido pérdidas en este contexto, no por COVID, sino en el contexto del COVID, todas las personas que han fallecido y que los familiares no tienen cómo sentir la cercanía de las personas que necesitan. Entonces no es el hecho de que quedó suspendido, es que se quedaron congelados en ese tiempo, en el tiempo. El padre Antonio dice, mi ministerio con los trabajadores agrícolas migrantes está experimentando una metamorfosis. Ahora distribución de despensas de alimentos en vez de cena comunitaria, entrega de ropa y no visitar el banco de ropa en la parroquia. Un acompañamiento a través del WhatsApp, es cierto. Sí, se intenta trasladar lo presencial a lo virtual. Falta de fuerza para confrontar las políticas de Estado. Eso, Daniel, hay que tenerlo en cuenta. Eso es muy importante.
Tuvimos un ayuno eucarístico de 6 meses, pero nos deleitamos y festejamos en la palabra, ¿sí? Edwin nos dice, sin duda la liturgia cambia, la posibilidad de interacción se ve limitada. Evangelizar a los jóvenes por las actividades virtuales. Muy bien. Yo perdí a mi madre el 4 de junio después de 27 años de vivir con ella y ser su principal cuidadora. El duelo en aislamiento social, la soledad forzada, ha sido sumamente difícil. He echado de menos la presencia de la iglesia como familia, es cierto. El tomarse las manos para orar, el saludo entre nosotros, incluso hay un coro, ¿verdad?, que dice, no hay saludo más bonito que el saludo del cristiano, ¿verdad? Se da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano, ya no lo podemos hacer. Dice Carla, en algunos casos se expande la comunidad de fe, es cierto, ya personas que se encuentran en otros lugares y hasta en otros países se pueden conectar, es muy cierto, eso es muy positivo. El acompañamiento de otras formas que no abarca a todas las personas, es cierto. Estas celebraciones virtuales se limitan solo a personas que tienen acceso a redes y las demás quedan aislados. Eso es muy importante tomar en cuenta, Emily. Todos los rituales que ayudan a la elaboración de un duelo sano ha sido lo más parecido al desamor, lamentablemente. Bueno, veamos esto que ustedes han dicho, es muy importante. Algunos ejemplos sobre la liturgia. Por ejemplo, bueno, yo lamentablemente tengo que poner ejemplos que yo conozco, ¿verdad? Y empiezo por mi iglesia. Nosotros preocupados porque trabajamos en una comunidad muy empobrecida, lo primero que hicieron los pastores que están trabajando físicamente en el templo, porque hay otros que trabajamos de otra manera, de inmediato se dieron a la tarea de conocer el estado, la condición de teléfono que tenían las personas. Y nos hizo mucha gracia porque un día de estos estábamos hablando de que nosotros mismos, el equipo pastoral, nuestros teléfonos están ya que se funden, ¿verdad? Que ya no dan. Entonces, porque son teléfonos muy viejos, pues así estaban así están los teléfonos de los hermanos y de las hermanas. Entonces, bueno, sin embargo, era lo que había, lo que tenían de acceso. Y después hablamos con algunos hermanos y hermanas de la iglesia, de ahí del que están en el mismo barrio donde está el templo, para que acompañaran a otras personas que no sabían utilizar teléfono, aunque lo tuvieran, un teléfono celular. La cosa es que optamos por tener el culto, la celebración litúrgica por WhatsApp. Y empezamos a introducir algunas cosas novedosas, porque ya teníamos alguna experiencia. Por ejemplo, el de lo que dice Carla, el de compartir, el de invitar a otras personas de otros países que sabíamos que no necesariamente van a una iglesia, a un templo específico, que íbamos a tener el culto por WhatsApp y que si se quería unir era muy fácil, se les explicaba cómo. De eso se encargó una de las pastoras. Otra, los pastores, una pareja de pastores se encargó de saber quiénes se quedaban totalmente separados del grupo porque no tenían conexión por desconocimiento del uso del teléfono celular o porque no tenían acceso al teléfono. Otros se dedicaron a reflexionar cómo generar una liturgia que fuera más contextual y participativa. Entonces se fueron, por ejemplo, se anunciaba con anticipación y no con mucha anticipación el día anterior, porque sabemos que toda la gente está muy ocupada en la vida cotidiana. Entonces se mandaban preguntas generadoras sobre el tema, sobre lo que se iba a predicar, se compartían los textos antes para que los leyeran, se les pedía que prepararan su altar en las casas y que tomaran foto a los altares. Se pedía foto de las personas que estuvieran participando también para que al finalizar el culto
se compartieran las fotos, se compartieran los altares. Después, una iniciativa de un miembro de la junta directiva dijo que pusiéramos presente antes de iniciar el culto. Entonces todo el mundo saluda con presente. Si alguna persona no saludó, después se justifica diciendo, o si llegó tarde, nos damos cuenta porque dice, disculpen que hasta ahora me conecto, tuve este y este problema, así. Después nunca se ha dejado las oraciones de intercesión, en las cuales siempre se plantea la intercesión por todas las personas enfermas, por el personal sanitario y también por la comunidad de fe, ¿verdad? Luego, en la celebración litúrgica, en las iglesias que trabajan con calendario litúrgico, como es el caso nuestro, entonces compartíamos el tema y siempre el tema hemos tratado de relacionarlo con el contexto sanitario que se está experimentando, ¿verdad? Aquí la clave está en esa comunicación empática, efectiva, solidaria, concreta. Tuvimos una persona que falleció por COVID y entonces hicimos un culto de solidaridad y consolación para la familia, en la cual nos organizamos de tal manera que se consiguieron testimonios de la persona que había fallecido. Se logró conectar familia que tenía la persona fallecida en Estados Unidos, en Honduras y aquí en Costa Rica para que todos pudieran estar presentes en el culto de solidaridad y consolación. Se hizo de manera casi que inmediata después de que se ha enterrado a la persona y también y se ha hecho un acompañamiento especial a las personas que más les ha costado asimilar la pérdida. Yo estoy segura que ustedes van a seguir compartiendo otras experiencias. ¿Cómo generar empatía, entonces, dentro de los desafíos estructurales? Disculpen, me enredé. Vamos a profundizar ahora los desafíos estructurales que tienen que ver con la profundización del acompañamiento pastoral. ¿Cómo generar empatía entre las personas sanas y las enfermas? ¿Por qué? Porque como dijimos, y ustedes lo han dicho, al principio hubo una tendencia a generar discriminaciones, ¿verdad? Entre las personas contagiadas y las no contagiadas. Entonces, es necesario para generar esa empatía, generar un servicio de comunicación dedicado a hablar del COVID, a hablar del cuidado y el autocuidado. Porque si no hablamos del tema, es muy difícil generar una empatía, una solidaridad entre las personas sanas y enfermas. ¿Cómo asegurar los derechos humanos, en especial los de género y los de la niñez, en las burbujas de convivencia diaria? Si antes de la pandemia no había sensibilidad sobre las violencias de género y sobre la equidad entre hombres y mujeres, posiblemente no se haga nada al respecto. Si antes de la pandemia no había sensibilidad por la niñez, sobre todo la niñez, adolescencia y juventud estudiantil, y por el equipo docente también, posiblemente es difícil lograr una empatía en la pandemia. En las burbujas es en donde las mujeres y los niños y las niñas más peligran. Allí ocurren las violencias, el incesto, el abuso sexual, entre otros. Voy a llegar hasta aquí. Tengo otras preguntas más,
pero veo que hay muchos comentarios y eso me gusta y quiero compartir y también contestar. Tiene que ver lastimosamente por las cosas. Sí, es cierto. O sea, el COVID pone de manifiesto la gran vulnerabilidad económica de las personas. El Internet sí es cierto que amplía la posibilidad de que muchas personas participen, pero la brecha digital es muy bien sentida en este contexto y sobre todo en las iglesias. Entonces es cómo hacer ese acercamiento para que la brecha digital no se sienta tanto. Vean lo que nos dice Jorge, qué triste, ¿verdad? Y no solamente, bueno, es que es muy claro, Jorge Rodríguez nos dice, en los Estados Unidos, los hispanos son considerados como un grupo de alto riesgo, a tal grado que algunos nos ven como los causantes de todos los males, es cierto. Pero esa práctica de odio lo vivimos entre los países fronterizos, ¿verdad? Y eso hay que cortarlo. Si en las iglesias no hemos tocado esos temas antes, si no conseguimos en este contexto de COVID hablar de todos esos estigmas y discriminaciones, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ha sido positivo en nuestro caso la pastoral de las mujeres. He aprendido a utilizar sus dispositivos, teléfono, computadora, muy bien. A las condiciones territoriales, sí, es cierto. Las condiciones territoriales está presente, sobre todo si estamos trabajando, por ejemplo, en territorios indígenas, en territorios rurales, definitivamente los territorios que están en las fronteras también, ¿verdad? Eso es así, se siente más el desafío y más la discriminación. Sí, la baja de recursos económicos ha afectado a los ministerios, por supuesto, ese es el último punto que yo pongo ahí. En la iglesia ha aumentado la asistencia y participación en los cultos de oración por Zoom. Ah, qué interesante, ¿verdad? Sí, porque necesitamos orar muchísimo. Mil gracias. Ah, ok, muy bien. Ernesto Bazán nos dice, se ha ofrecido recursos para realizar lecturas de la Biblia en comunidad, fortaleciendo las relaciones de cuidado, ayudado a verbalizar las ansiedades y favoreciendo la comunicación asertiva capaz de contener y ayudar y transitar en la crisis. Sí, casualmente yo iba a poner un ejemplo de las iglesias de Cuba, de las iglesias bautistas, que algunas han trabajado directamente su gran preocupación por toda la cuestión de género y han tenido una gran sensibilidad para trabajar las condiciones de género en el contexto del COVID. Y otras han hecho un trabajo ecuménico muy interesante, que es lo que tenemos que hablar con las alianzas para distribuir la locura. Aunque la pandemia del COVID nos ha obligado a cambiar la liturgia, nos dice Irene, que estábamos acostumbrados, considero que ha posibilitado otro tipo de relaciones. Por ejemplo, el poder tener presente en nuestras celebraciones y actividades eclesiales hermanos y hermanas que viven en otros países, quienes no son no solo oyentes, sino también pueden participar, es muy cierto. Gabriel Orellana nos dice, lo más frustrante en mi caso es el no poder dar asistencia pastoral a los pacientes del COVID. Las que tenían todo el derecho, especialmente los agonizantes. Luego, el que la familia, que se me mueve aquí, el que la familia pueda despedirse, es cierto. Cómo ayudar a las familias en la reorganización para asumir la responsabilidad. Eso es un elemento importantísimo. Hay que reorganizar a la familia para que todos asuman los quehaceres en conjunto. Virtualmente no hay sacramento de Santa Comunión. En la Iglesia Católica no. En las iglesias protestantes sí lo podemos hacer siempre y cuando hayamos tenido apertura
antes sobre los elementos, ¿verdad? La pandemia ha visibilizado muchas de las vulnerabilidades de nuestros países y sus ciudadanos. A veces nos ha devuelto un poco la esperanza. Tanta ayuda informal, eso es cierto. La solidaridad espontánea sobreabunda, ¿verdad? Si no, yo creo que la mayoría de las personas que se han contagiado habrían fallecido. Eso es muy cierto. ¿Cómo compartir la información verídica sobre el COVID a fin de generar la solidaridad a partir del autocuidado, sabiendo que aún así puede haber contagio? Esta pregunta es muy importante porque lamentablemente tenemos que aceptar que si el coronavirus fue creado o si fue producto de la naturaleza, al final el origen no nos resuelve las consecuencias ni la enfermedad. Entonces sí tenemos que, para mí, mi criterio es que tenemos que generar equipos de investigación, aprovechando los talentos y las profesiones de la membresía de la congregación y generando un espacio de comunicación específico sobre el asunto. Si no se puede entre semana, tal vez un pequeño espacio durante la liturgia para hablar del COVID, para recordar cuáles son las medidas sanitarias que se deben tomar, el tipo de cuidado que se debe tomar y sobre todo el cuidado en casa. ¿Cómo cuidar en casa una persona con COVID? ¿Cómo desarrollar acciones concretas de testimonio eclesial? Esto es una pregunta muy importante. Por un lado, creo que reactivando o animando los espacios organizados que ya existen, como las juntas de vecinos, a fin de generar gestos de solidaridad en el barrio. Esto, bueno, pongo como testimonio también cuando en la iglesia nos enteramos de que había ya COVID en el barrio. Una de las pastoras se puso en contacto con la junta de vecinos para que se organizara el apoyo a estas familias que estaban contagiadas, que no tuvieran conocer su condición, para llevarle los alimentos, para comprar lo que fuera, lo que requerían, ¿verdad? Y dio muy buen resultado. Los vecinos han sido excelentemente solidarios con estas familias y eso permite generar la empatía. También es necesario hacer un censo entre la comunidad de fe y del barrio para conocer las afectaciones reales. El estatus de la vivienda, por ejemplo, ¿es alquilada o propia? Las condiciones laborales. ¿Cuántos están en desempleo? ¿Cuántos en subempleo? ¿Cuántos están en trabajo informal? ¿Cuántos tienen trabajo en lo propio? ¿Cuáles son las condiciones, ¿verdad? Las condiciones de salud? Las personas con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el asma, enfermedades hepáticas. Las edades para saber cuántos adultos mayores hay, cuántos niños hay, cuántos jóvenes, ¿verdad? Y a cada uno dar recomendaciones específicas. El alcance a los servicios públicos y privados, oficiales y alternativos, es decir, que tienen acceso, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿quién tiene acceso y quién no al seguro social? ¿Tiene acceso tal vez a un servicio privado? ¿Qué servicios alternativos hay que sean realmente accesibles para que las personas tengan algún acompañamiento médico? Las condiciones de alimentación, ¿están asegurados los 3 tiempos de comida? ¿Es equilibrada esa comida? Nosotros siempre damos la recomendación de los 5 colores, porque eso nos asegura un equilibrio en la alimentación. Los 5 colores son el verde, el blanco, el amarillo, el rojo naranja, el negro café y el morado. Son 5 colores. A ver otra vez de nuevo. El blanco, el verde y el amarillo. Esos son fijos. Luego, el rojo o morado, el negro o café.
Si nosotros aseguramos esos colores en los 3 tiempos, la persona tiene más posibilidades de estar con una salud física más preparada para el afrontamiento del COVID. La condición del agua. Hay acceso a la potabilidad del agua. ¿Saben cómo alcalinizar el agua? Porque el cuerpo tiene que estar alcalino y lo más fácil es con bicarbonato, limón y agua para que el cuerpo, y tomarlo, ¿verdad? Para que el cuerpo esté alcalino. La calidad del aire. Porque si no tenemos, tenemos que tener alguna planta en la casa que nos ayude, sobre todo el romero, las plantas dormilonas, ¿verdad? Las condiciones higiénicas, hay acceso a jabón, hay acceso a alcohol, hay acceso a artículos de limpieza. ¿Cómo distribuimos las tareas? Hay que distribuir las tareas por edad. ¿Qué alianzas se necesitan para alcanzar estas tareas? Junta de vecinos, gobierno local, fundaciones, ONGs, solidaridad espontánea. Vuelvo a abrir el chat para ver qué otros comentarios y qué otras cosas agregan ustedes. Sí, por eso hablé al final de la distribución del trabajo, Senia. Senia nos dice, sobre todo los recargos de trabajo para las mujeres en este contexto, donde les toca el cuidado de las personas enfermas, atender las tareas domésticas, la educación de los hijos desde la casa, la ausencia del descanso. ¿Cómo ayudar a las familias en la reorganización para asumir de manera responsable las tareas entre toda la familia? Eso es un motivo para utilizar el medio de comunicación que tenemos con la congregación y también con las personas, ¿verdad? Virtualmente no hay sacramentos de Santa Comunión. La pandemia ha visibilizado muchas vulnerabilidades en nuestros países enormemente. ¿Cómo hacemos para no caer en congregaciones electrónicas? Yo creo, Delia, que casualmente el COVID y el tipo de atención que hay que darle con todas estas preguntas que he lanzado, yo creo que no es posible sostener fácilmente una iglesia electrónica, aunque sí se da el desafío. Nosotros tenemos ese desafío en la iglesia porque tenemos ahora muchos adultos mayores que nos están diciendo que no van a ir más al templo, que prefieren seguir siendo acompañados desde la distancia. Entonces, bueno, ahí tenemos el gran desafío. Apoyo a la educación. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los desafíos teológicos que tenemos entonces frente a todo este quehacer pastoral? Yo creo que en primer lugar el ejercicio de la celebración litúrgica y los sacramentos fuera del templo. La visita a los enfermos y la unción con aceite y el compromiso de la feligresía con la comunidad de fe para ofrendar, para diezmar, para generar la solidaridad, para generar comensalías y otros servicios. Si nos damos cuenta, los desafíos en el acompañamiento pastoral son enormes. Hay muchísimos ejemplos y estoy segura que ustedes abundan. Yo voy a dejar con Texia para que luego comparta con ustedes algunos ejemplos, por ejemplo, que se han dado en Venezuela también en medio de del bloqueo tan inhumano en el que están. Sin embargo, han sido muy exitosos en el acompañamiento del COVID y las iglesias.
quiero con esto concluir. Ya me están diciendo que el tiempo se nos fue. Y entonces, muchas gracias a todas y todos. Pueden dejar las preguntas y los comentarios en el chat y luego haremos comentarios y respondemos al respecto. Muchísimas gracias, Nidia, por esa exposición tan linda, tan buena, tan bien documentada y que nos ayuda a pensar cómo repensar la iglesia también en estos tiempos de COVID. Tenemos tiempo para alguna pregunta. Perfecto. Una o dos. Entonces, si alguien quisiera hacer alguna pregunta directamente. ¿Sí? Muy breve. Sí, claro. Ajá, active el micrófono. Ya está. No. Ya. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Yo quería agregar solo un puntito muy importante. Yo vi como que lo tocaron muy por encima, pero quería hablar sobre las exactamente triples jornadas que nombró la pastora Nidia. Las triples jornadas de las mujeres, principalmente las mujeres que tienen niños pequeños y en edad escolar. Es increíble ver cómo se le juntan a esas mujeres 3 jornadas, donde el nivel de estrés y de cansancio casi es insostenible. Yo estoy acompañando a una muchacha que tiene 2 niños pequeños, uno de 3 años y el otro de 8, la otra niña de 8, y entonces puedo ver cómo ha llegado momentos que ella misma dice, siento que ya no puedo, siento como que voy a perder la razón. Entonces, no dejar desapercibido ni dejar pasar eso, que en realidad creo que somos o son las mujeres las que ha tocado mucho más pesadas las jornadas en este tiempo de pandemia, porque no es solo eso, no es solo hacer medio día de educación escolar, es atender los niños, es atender la casa, es atenderse a sí misma. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué tiempo para ella misma? Bueno, quería resaltar eso para no dejarlo ahí desapercibido. Muy bien. Muchas gracias. Por aquí hay otros comentarios. Nidia, ¿usted quiere referirse un poquito a eso? No sé si hay otro, mejor doy tiempo a que otros consulten. Yo estoy contestando en el chat, pero luego hago un resumen. Ok. ¿Alguien más quiere plantear alguna inquietud? Por aquí había una en el chat del Facebook. Aquí estoy, escuchándoles. Ajá. ¿Quién más quiere participar directamente? Hola, buenas tardes. Daniel, Robert, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muchas gracias. Alegre de verles nuevamente, de mucho tiempo. Bueno, mi pregunta viene en relación a la locura que hablaba la profesora Nidia. Esta locura va en línea al pensamiento del filósofo Byung-Chul Han, cuando él habla acerca de la idiotez o del idiotismo, ¿no? Cuando los filósofos callan ante la realidad. Gracias. bien. ¿Otra persona? Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí. Solamente agregar en mi contexto algo que hemos vivido es que hay personas con un gran miedo, pánico a salir, y he conocido casos de personas que se encierran en su cuarto y como que tuvieran síntomas depresivos. Y ellos no quieren salir ni ver a nadie porque tienen un miedo terrible
a ser contagiados, ¿ya? Ujú. Y he visto muchos casos de eso en mi contexto. Ujú. Solamente, compañeros. Ujú. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguno más? Tenemos a una audiencia bastante grande. Un saludo al profesor Jacinto Brooks, que lo recordamos cuando estuvo dando clases en el Seminario Bíblico Un Latinoamericano. gran saludo. Gracias, saludo a todos. Y gracias, Nidia, por esa excelente presentación y fue muy interesante, especialmente tratar de las pandemias recientes, ¿verdad? Que a veces uno se olvida de que tanto el VIH-Sida y el SARS eran pandemias que afectaban a gran número de la población. Gracias. Bien. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario de lo que han dicho hasta ahora. La eclesiología cambia. Yo creo que tenemos que trabajar modelos eclesiológicos más amplios, más alternativos. Tenemos que estar preparados. Yo creo que están más preparadas las iglesias que han pasado por desastres. Y entonces tienen más habilidad para mudar, ¿verdad? Pero ya todas estamos pasando por esta experiencia y podemos transformar muchas cosas. La distribución de la locura se logra cuando hacemos alianzas y cuando exigimos con todo respeto mediante cartas al Estado, a los poderes, cómo se está acompañando los territorios, con cuáles son las políticas de Estado para las mujeres, o sea, afianzar eso mediante cartas. Eso es muy importante y comunicados públicos. Así se distribuye la locura. Nosotros tenemos aquí un desafío enorme en Costa Rica, que es el que, a pesar de que tenemos un seguro social y un ministerio de salud, hace mucho tiempo quitaron el derecho de que los médicos dieran el certificado de defunción cuando la persona muere en la casa, cuando se ha venido dando una política del seguro y del Ministerio de Salud de que el paciente muera en la casa. Entonces, ahí tenemos un pendiente que hay que transformar eso, esa locura, hay que transformarla. Tuvimos un caso terrible de un señor que murió y por 5 días estuvo el cuerpo en su casa, y quien lo acompañaba era un adulto con discapacidad y él recibió toda la contaminación de ese otro cuerpo porque no sabía por ser discapacitado cómo comunicar, que llamar a un médico, que le diera un certificado, y tranquilamente cuando se hizo la demanda dijeron, eso no nos compete. Esa fue simplemente la respuesta. Entonces tenemos ahí una deuda, tenemos que hacer una demanda sobre eso y para eso hay que buscar un poco más las leyes y averiguarse, pero hay que hacer cartas y exigir que eso cambie, por ejemplo. Hubo también, sí, hay una gran depresión, hay mucho miedo y por eso hablaba de los 5 colores, pero a ver, todo lo que es verde ayuda a generar los neurotransmisores para detener la depresión, para que no crezca mucho. Entonces es muy importante tomar jugos verdes, de lo que sea, todo lo que sea comestible. En jugos verdes, el chayote, que además es un gran antiinflamatorio, todo lo que es verde. Ejercicios, el autocuidado. Hay ejercicios muy sencillos de poquito tiempo que se pueden hacer con toda la familia. La iglesia tiene que aprender a hacerlos. Podemos compartir algunos videos y también algunos elementos básicos para mantener la salud, como es la técnica del planchado, que eso levanta las defensas y que son muy fáciles de generar en la casa. No vamos a
la normalidad no se va a mantener, así como con el H1N1 sabemos que las personas tienen que vacunarse todos los años, que me parece una tontera, porque de por sí ya esa cepa no sirve y hay que volverse a vacunar. Mejor entonces tomar todo un cambio en el estilo de vida para no tener que estarse vacunando, ¿verdad? Sabemos que el COVID tenemos que aprender a vivir con él como con todos los otros coronavirus que existen. Lo que tenemos que hacer es combatir eso con salud y para eso no se necesita más que trabajar el bienestar, que es una filosofía y una práctica integral. Así es que, y tenemos que aprender que la desconexión del sistema es lo que nos salva. Caer en la trampa del consumismo, caer en la trampa de estar pendientes de cómo sostener el sistema en un status quo que ya no va porque es la injusticia estructural es ya casi insostenible, pues tenemos que aprender a desconectarnos de esa cultura. No es fácil, pero hay que ir poco a poco. Y tenemos una gran ventaja. La cultura de las espiritualidades son contracultura, entonces ya tenemos un montón de experiencia andada con la práctica de nuestra fe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ya tenemos un tiempito. Ah, Entonces, perfecto. Okay. Me gustaría, buenas tardes de nuevo, me gustaría conocer entre todos los compañeros si tienen alguna experiencia, por ejemplo, en mi caso, de personas, es una comunidad indígena que tiene nuestra iglesia en congregación, pero este grupo, ellos se discuten mucho y dicen la enfermedad no existe. Nosotros no vamos a usar ni mascarillas ni nada. Y uno llega a la comunidad y ellos pueden estar celebrando una boda y hay 100 personas, un funeral, igual otro grupo de personas y ellos dicen, no, la enfermedad no existe y yo soy hijo de Dios y nada me va a pasar y nadie lo saca de ahí. ¿Cómo han lidiado ustedes si han tenido estos casos? Sí, a los hijos de Dios no nos va a pasar nada, ¿verdad? Esa es la creencia que hay. Sí, bueno, en realidad no existen las enfermedades, existen los enfermos, porque a cada persona se le manifiesta de acuerdo con su propia condición. Eso es un elemento a tomar en cuenta, muy importante. La otra es conocer antes de tener una confrontación, mejor conocer cuáles son las prácticas de salud que los pueblos tienen. Y entonces, con base en eso, por ahí se podría hacer la puerta de entrada. Es cierto lo que nos está diciendo Jorge. Sí, una de las pandemias sociales más fuertes es el racismo y la discriminación, así como la violencia de género. Son pandemias sociales, por supuesto. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, me he comprometido a entregar algunas cosas. Si ustedes quieren mantenerse en contacto para que podríamos tal vez generar algún grupo que tenga que ver, no lo estaría solamente haciendo yo, sino otras personas que tienen mucho conocimiento en salud alternativa y que se puede compartir para que ustedes a la vez puedan compartir y generar mayor empatía con los miembros de la iglesia y con los miembros de la comunidad o parroquia, o sea, con la comunidad donde se instala el templo. Entonces, eso se podría hacer. Bien, ¿algún comentario más? Ya para ir terminando esta parte. O alguna experiencia también que quieran compartir. Iglesia donde usted ha lidiado con todo eso.
por ejemplo, una experiencia muy interesante. A ver, dice, la buena propuesta de compartir medicina alternativa en mi caso soy. Bueno, imagínate, Emily. Ella es naturópata y podría entonces compartir. Ujú. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo su atención y que nos siguen constantemente en estos seminarios virtuales que la Universidad Bíblica se ha propuesto durante esta pandemia hacer, y ha trabajado varios temas desde el género, duelos, respuesta teológica, ¿verdad? Porque también la gente nos pide una respuesta a las organizaciones basadas en la fe. Entonces es importante. Gracias por toda su asistencia, el tiempo que sacaron para estar acá esta noche con nosotros y nosotras, y gracias por seguirnos en las redes para poder así mantenernos al día. Ahí estoy viendo a varios ex estudiantes, ¿verdad? Graduados y todo, como Albertina y otros, Luz y muchos profesores también. Así es que este es un espacio de encuentro. Dios primero, si se termina la pandemia, tenemos que seguir este espacio. Sí, sí, y además de eso, vean qué importante, parte de la pregunta que hacía el hermano sobre la visión de un Dios mágico se puede responder en la ponencia, en el diálogo con el doctor Martin Hoffman. ¿Por qué Dios permite esto? Ah, es el seminario que viene, sí. Que viene, exactamente. El tercer ciclo, el seminario virtual, ya viene. Nos está anunciando aquí Karen. El tema, ¿por qué Dios permite esto? Dios y la pandemia, con el docente Martin Hoffman, el 14 de octubre a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Ahí cada quien en su país tendrá que buscar la hora correspondiente. Bueno, ha sido un gran placer para mí, muy complacida con todos los comentarios que han habido y toda la participación. Estamos siempre a la orden para seguir acompañando desde estos medios. Muchas gracias a la universidad por este espacio brindado para mi persona. Muchísimas gracias, Nidia. Siempre la echamos mucho de menos en la UL, porque ya se nos jubiló, pero ahí sigue, ¿verdad? Colaborando con nosotros. Así es. Entonces, gracias, muchas profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Y nos despedimos de todos y de todas. Buenas noches, salud. muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Profesora Nidia, muy amable. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, encantada de ver a tantas. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Amanda, qué gustazo. Buenas noches. Buenas noches, un gran saludo. Hola, Clarita. Buenas noches, profe. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. Ay, buenas noches. Natalie. Natalie, qué gusto. Bueno, todas y todas, Irene, Amanda, Denis. Bueno, ha sido Jacinto, Hernando Rebeca, de Perú. Sí, Emily. Hoy, tantas y tantos. Carmen Sainz, qué gusto. Daniel. Bueno, bendiciones a todos y todas. Chao. De igual manera, cuídense. Chao. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos entonces el 15 de octubre. Bien. Con el profesor Martin Hoffman. Buenas noches.
Gracias.